diputados, habíamos estado diciendo que era una lógica que se caracterizaba porque utilizaba ya más que todo y buscaba la relación que entre los conjuntos en una proposición categórica uno puede encontrar, ¿no? Conjuntos y la relación que se determinaba a partir de este elemento que se llamaba el coactor. Por eso que era muy normal ver expresiones que siempre tenían esta forma, como decir, pues todo médico es profesional, algunos abogados no son honestos, ningún de repente político es de repente delincuente, etcétera, ¿no? O sea, se manejaban más que todo expresiones que tenían una forma de relacionarse, o de relacionar dos conjuntos, y a esto es a lo que nosotros conocemos como proposición categórica, ¿no? Bueno, la lógica de predicados íntegramente trabaja este tipo de enunciados. Lo que pasa es que las tres lógicas en las que se divide apuntan a buscar algo diferente. La lógica cuantificacional, por ejemplo, que fue el tema de la clase pasada, se dedicaba a buscar solamente la parte de equivalencias. Por eso que los que se dieron cuenta, en la práctica, toda esta práctica tenía que ver con el desarrollo solamente de equivalencias, ¿no? Y veíamos expresiones que, por ejemplo, me decían, dado tal, equivale, ¿no? Dado tal, equivale, y lo que hacíamos era buscar equivalencias, sean finitas o sean infinitas, porque esa era una de las características de la lógica cuantificativa, ¿no? Pero lo que sí estaba claro es que lo que nosotros manejábamos más que todo era la parte sobre lo que eran equivalencias, y eso es indiscutible, ¿no? Bueno, pues la parte sobre inferencias ya no tiene que ver con la lógica cuantificacional. Pues si la lógica cuantificacional se dedicaba a la parte sobre equivalencias, ya la lógica tradicional es la que busca la parte inferencial. Y por eso que el día de hoy va a ser muy normal también que nosotros, dado una proposición categórica como esta, lo que me pidan es una inferencia. Y como tú recordarás, en la lógica proposicional también había modelos para inferir, ¿no? Si tú recuerdas un poquito esto, pues en la lógica tradicional había modelos de inferencia, ¿no? Por ejemplo, la adición a un nuevo factor era un modelo de diferencia. El afirmando afirmo, el negando niego, la simplificación, los dilemas, eran modelos de inferencia, pero evidentemente para conectores, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no le llamábamos tanto modelos de inferencia, le llamábamos más que todo reglas de inferencia, ¿no? Pero básicamente una regla de inferencia es un modelo para inferir. Y en la lógica tradicional que toca hoy día, pues de todas maneras, para inferir, deberemos también utilizar algunos modelos, ¿no? Que básicamente son 4 de ellos. La conversión, la operación, la contraposición y el mismo cuadro boesio, que son los 4 modelos de inferencia que hoy día vamos a aprender y que lógicamente nos va a servir para eso, ¿no? Por eso que es importante entender que el título de la clase de hoy día, como ya seguramente algunos estarán notando, vamos a verlo de una vez para que podamos entender bien esto, el título de la clase se llama lógica tradicional. ¿Y por qué? Porque esto hace referencia al tipo de formalización que hoy día debo utilizar. O sea, para que me entiendan mejor, profesor, es que la formalización que la clase pasada yo utilizaba no, ya no sirve. ¿Por qué? Porque esa formalización cuantificacional estaba diseñada para la búsqueda de equivalencias, por el procedimiento de definición que nosotros aplicábamos cuando vimos una expresión categórica, ¿no? Por eso que la clase pasada, si tú te diste cuenta, se dividió en 2 momentos importantes, ¿no? El primer momento te enseñé a cómo formalizar cuantificacionalmente y luego de ello ya te expliqué cuál es el procedimiento para encontrar equivalencias. Bueno, acá pasa lo mismo. La clase de hoy día también se va a dividir en 2 momentos. El primer momento debemos entender cómo es que se formaliza tradicionalmente las proposiciones categóricas. Y vuelvo a repetir, la razón de por qué es importante tener que formalizar tradicionalmente es que los modelos de inferencia que tú vas a aprender hoy día, que son la comparación, la operación, la contraposición y el cuadro boesio, son modelos que están diseñados, que están construidos para trabajar con formalización tradicional. Por eso es que la formalización anterior no te sirve. ¿Ya? Eso lo aclaramos de una vez para que de repente algunos no digan, pero profe, yo hasta que la clase pasada ya formalizaba paja, sí, pero eso es para buscar equivalencias. Eso es lo que debemos entender hoy. ¿Ya? Entonces, razón del título, lógica tradicional, porque obviamente hace referencia al tipo de formalización tradicional que yo debo aplicar para poder formalizar la proposición, ¿no? Por cierto, una formalización que fue diseñada por Aristóteles, ya vamos a ver ahora, que tenía en cuenta para poder aplicar este sistema de formalización. ¿Y por qué se subtitula la clase de hoy día inferencias inmediatas con proposiciones categóricas? Porque lo que nosotros vamos a ver hoy día, y de hecho vamos a empezar a desarrollar, son tipos de razonamientos que obviamente están formados por una sola premisa. Todos sabemos que las inferencias inmediatas son razonamientos de una sola premisa. Entonces, lo normal en esta clase es que te den una premisa y a partir de ello te pidan que infieras, obviamente de manera inmediata, porque tenemos solamente una sola premisa, ¿correcto? Ahora, eso es un poco la razón del por qué los modelos de inferencia que yo voy a enseñar hoy día, que vas a aprender, que te repito, son 4 de ellos, son modelos para inferir a partir de una premisa. De ahí el subtítulo. Razonamientos con una sola premisa, donde yo voy a tener que aprender modelos para poder inferir con una sola premisa, pero obviamente esa premisa tiene que ser una proposición categórica, no puede ser cualquier otra proposición. ¿Ya? Entonces ahí está más o menos la explicación de la sesión del día de hoy.
Y ya podemos pasar entonces a ver la primera parte de la clase que tiene que ver, repito, con que tú aprendas a formalizar y que lo hagas de la manera tradicional como se hacía en la época clásica, ¿no? En la época tradicional de dicho nombre. Ahora, ¿qué cosa es la formalización tradicional? Bueno, es una formalización que fue diseñada, como dije, por Aristóteles, en donde tomaba en cuenta dos características que podía encontrar en la proposición. Tú sabes que una proposición tiene cantidad, que lo define el cuantor, y tiene una cualidad, que lo define el verbo, ¿no? Entonces tú sabes que un cuantor puede ser universal o particular, y el verbo en una oración podría estar afirmado o negado. Si tú combinabas esas cuatro posibilidades del cuantor con los verbos y el estado que estas tenían, podían resolver cuatro cosas. Un universal que afirme, un universal que niegue, una particular que afirme o una particular que niegue. Y ahí salían las cuatro formas categóricas de las que nosotros hablamos acá, ¿no? Ahora, obviamente cada una de ellas tenía la evaluación, las dos condiciones que te acabo de decir, ¿no? Entonces, cuando una proposición era universal, porque el cuantor era universal y el verbo estaba limpiecito, o sea, afirmado, a esto se conocía como la forma universal afirmativa tipo A. Ya en la formalización tradicional que utilizábamos nosotros, pues se colocaba la letra inicial, ¿no? En minúscula de esa forma categórica y se acompañaba a los conjuntos, pues en este caso S por sapos, P por peruanos o lo que tuviese el ejemplo. ¿Ok? Bueno, esto era la formalización tradicional de ese enunciado. Cuando una producción era universal, por el cuantor obviamente, y el verbo estaba negado, recordemos que verbo negado se considera aquel verbo en donde la negación está antes de, o sea que diga no es. Si la negación va después ya no es negado, ya con eso, en la práctica lo vamos a ver. Bueno, a esta forma universal negada se le llamaba universal negativa forma tipo E, y su traducción original, tú sabes que es así también, es ningún SP, que es el universal negativo por excelencia, ¿no? Entonces se colocaba la forma tipo E y se acompañaban los conjuntos en el enunciado normal, ¿no? Pero también estaba la forma tipo I, que era la forma cuando el cuantor era particular y el verbo estaba afirmado, ¿no? Entonces, a esto se llamaba forma tipo I, se colocaba la letra del conjunto, obviamente, y ya se acompañaban las letras que tienes aquí, como S por soldados, P por peruanos, o lo que fuese el ejemplo, ¿ya? Y la última posibilidad que existía era que la expresión sea una particular, porque el cuantor era particular, pero que además sea negativa, porque evidentemente se encontraba antecedido de una negación. Antes de él estaba la negación. A esto se llamaba particular negativa de forma tipo O, y obviamente pues se colocaban ya los conjuntos que acompañaban, ¿ya? Jan pregunta algo que está también aquí en la diapositiva, no sé si ustedes lo pueden ver también. Son casos ya muy excepcionales, lo que pasa es que el ningún con el es ya es, o recuerden, un universal negativo por excelencia, ¿no? Con el ningún tiene el es, pero cuando tú ves el ningún en donde el verbo otra vez está negado, es automáticamente lo convierte en una A. Es la forma opcional con la que se puede traducir esto, porque ya seguramente en la práctica lo iremos a ver también, ¿ya? Recuerden, el ningún con el es un universal negativo por excelencia. Ya si tú le agregas un negador más, automáticamente lo es una A, ¿ya? A ver, por aquí su compañero Denis me pregunta, profe, ¿cómo se formaliza la palabra invertebrado? Es que, Denis, eso va a depender en realidad del ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves, te dicen, dada la proposición, supongamos la lógica anterior, ¿no? Y te digan, por ejemplo, no sé, pues, a ver, todos los invertebrados son mamíferos, por decir. Entonces tú ves en las alternativas que hablan siempre de invertebrado, invertebrado, entonces pues, ponle invertebrado, ponle ahí. Pero si tú ves en las alternativas que dice muchos vertebrados, si ya te hablan de vertebrados, entonces ese in es recomendable que tú le pongas un prefijo para que se pueda hacer más fácil el análisis. Y si no haces eso, no hay ningún problema, porque al final si tú le pones a invertebrado y ves que habla de vertebrado, será negación de i. Eso es un tema de elección de ustedes. Eso no va a cambiar para nada el ejemplo. Así que la sugerencia es esa, pero tú puedes seguir colocándole i sin problemas. ¿Ya? Bien, Luciana, y si dice algunos chilenos no juegan fútbol, ya, lo que pasa es que la forma estándar es, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, todos los vegetales, por ejemplo, son comestibles, ¿no? O perdón, vamos a ver, ¿no? A ver, o el ejemplo que pone Luciana, mejor no lo aplicamos, ¿no? Ella dice, ¿qué pasaría si yo tengo una expresión que dice, algunos chilenos no juegan a fútbol? Bueno, entonces, esa es la forma estándar de la expresión categórica, es todo ese SP, ¿no? Entonces, si la expresión no está en forma estándar, tú lo puedes convertir. Si yo digo, algunos chilenos no juegan al fútbol, es como si tú dijeras, primero te explico dos cosas, ¿ah? Porque ahí me preguntas que lo por un jamás que hay. Si dijera la expresión, algunos chilenos no juegan al fútbol, pues tú dirás, es la forma, es decir, algunos chilenos no son jugadores de fútbol, ¿ya? Sí, no son jugadores de fútbol.
Lo que pasa es que, repito, la idea es ubicar el verbo que siempre en una forma categórica es una palabra son, ¿no? Entonces, cuando yo digo, algunos chilenos no juegan al fútbol, no está, pero tú lo puedes interpretar cuando dices, algunos chilenos no son jugadores de fútbol, significa que no juegan al fútbol, ¿no? Ahora, su compañera Luciana me pregunta, y el jamás, creo que esto en algunas oportunidades anteriores cuando estuvimos en formalización lo dijimos, ¿no? La idea de formalizar una expresión va a depender de la interpretación que tú tengas. Recuerda que, y esto sí creo que yo estoy seguro que lo dije, tienes que recordar que el proceso de formalización es un proceso en donde el objetivo principal es que nosotros convirtamos una expresión que puede ser ambigua a un lenguaje formal que evidentemente pues lo dejaría como un lenguaje exacto. ¿Sí? Uno de los principales defectos que tienen los lenguajes naturales es que pueden ser ambiguos, pero justamente por eso formalizas, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo explicamos, ¿no? Objetivo de formalización. ¿Y por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, digo, cuando tú, por ejemplo, a una flaca le invitas a salir y le dices, por ejemplo, vamos hoy día y ella te dice, yo no voy a salir contigo nunca, no pensarás que hay dos obligaciones, ¿no? O tú entiendes que hay dos. Tal vez un robot puede entender que hay dos, ¿no? Porque él dice, no, nunca, dos allá. ¿No? Entonces sí quiere, pero tú tienes, ¿no?, capacidad racional, eso es lo que te diferencia de un robot. Entonces, si alguien te dice, yo no voy a salir contigo nunca, lo que está haciendo simplemente es enfatizar la idea que no quiere salir, ¿no? Es obvio. Entonces, cuando uno dice, algunos chilenos no juegan al fútbol jamás, ¿qué significa? ¿Que juegan o no juegan? A ver, utiliza un poco el sentido común. Que no juegan. En realidad es un mal uso del lenguaje porque bastaba con decir que algunos chilenos no juegan al fútbol, pero es parte de la naturalidad de cómo nos comunicamos. Por eso que los lenguajes naturales son ambiguos. Para eso formalizas, para que tú digas, ah, no, aquí hay uno solo, y lo conviertas en exacto, ¿no? Bien. Pero eso lo dijimos en formalización, así que he vuelto a recordar a los nuevos, ¿no? Porque asumo que alguien dirá, yo recién me he incorporado, ya te actualizaste. Ya dice algunos chilenos, ya, pero eso es, a ver, ahorita llegamos ya. Obvio, ni siquiera llegamos a formalizar, ¿no? Son casos especiales. Ahorita llegamos a formalizar. Ya con eso debe quedar claro algunas cosas. Bueno, ahora sí. Entonces son las cuatro formas categóricas que nosotros debemos analizar cuando queremos formalizar. Recuerda, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Ahora sí, ¿cómo es que se formalizaba tradicionalmente las expresiones? Profesor, acá tengo algunos ejemplos, con esto debemos un poco ver la idea de qué cosas tienen que apuntar. Bueno, la idea es que cuando tú formalizas tradicionalmente, siempre tienes que evaluar esas dos características que yo te acabo de decir, ¿no? Vas a buscar el cuantor y vas a buscar el estado del verbo. Que el cuantor sea universal o particular fue tema de la clase pasada, les enseñé un tip, les dije la forma de cómo reconocerlos, cómo evaluar, que tengan que analizar palabras que a veces inclusive no la van a encontrar de repente directamente en una tabla, pero pensando o analizando lo puedes hacer, porque son palabras de tu lenguaje natural, ¿ya? Y lo que está subrayado acá, obviamente, es el verbo. Yo me tomé el trabajo de subrayarlo, obviamente esto no va a pasar en un examen, en una práctica, pero eso es una especie todavía de aprendizaje. Me tomó el trabajo de subrayar la cópula de cada enunciado, ¿ya? Para que podamos evaluar si va a firmar o no. Bueno, entonces vamos a proceder a la idea de cómo se formalizaba. Atención, que es un proceso sencillo. Analizas esas dos condiciones. Primero, cantidad. Ejemplo 1, universal. Verbo afirmado. La universal afirmativa es la forma tipo A. Acto seguido, acompañamos a los conjuntos, bueno, los conjuntos con la letra inicial de estos. Aquí dice filósofo y luego dice extremista. Esto sería su formalización tradicional. En el ejemplo 2, dice algunos, que en particular el verbo está negado. ¿Por qué? Porque antes de él está la negación. Recuerda que el verbo negado se considera la expresión en donde la negación está antes de. Si ya está después, es otra cosa. Entonces, esta sería una particular negativa. Estamos hablando de la forma tipo O. El primer conjunto sería ratones y el segundo conjunto sería escurridizos. Y ya tendría entonces su formalización tradicional, ¿no? Bien, ejemplo 3. Mira esta vaina. Ya. Ejemplo 3, muchachos. Veamos. Lo mismo, ¿eh? Apuntamos igual. Cuantor universal. El verbo, nota, está antecedido de la negación. Entonces, solamente hasta ahí yo ya sé que es una forma tipo E, universal, negativa, y sería E. Luego debemos acompañar a los conjuntos que figuran en el enunciado con la letra que le corresponde. En este caso, el primer conjunto del ejemplo 3 sería simios, y el segundo conjunto sería no mamíferos. Cuando yo hablo del conjunto no mamíferos, recuerda que como son conjuntos, hablar de no mamífero es hablar del complemento de mamíferos. Por eso que los que conocen un poquito el tema saben que el complemento de alguna forma se considera como un tipo de negación, ¿no? Porque en realidad es una negación en la práctica, ¿no? Entonces,
El conjunto de no mamíferos se representa de esta manera con este complementito. Por eso que es normal en este tema ver esto de complementos en algunos conjuntos. ¿Ok? Bien. Ejemplo número 4. Tú apuntas a lo mismo, ¿eh? Cantidad y cualidad. La cantidad aquí es particular. El verbo está limpiecito. Alguien dice, pero por favor, no, si está después, ¿no? Tienes que leer ahí. Antes no hay nada, no, afirmado. Entonces, particular afirmativa, forma tipo I. El segundo, bueno, el primer conjunto en este caso sería los reptiles y el segundo conjunto sería no voladores. Allí tengo entonces la formalización de la 4. Ejemplo 5, el ningún. Recuerda que el ningún ya es un universal negativo por excelencia, ¿no? O sea, la idea que el verbo diga es para que tú sepas que es una E directamente, ¿no? Eso no tiene forma de traducirlo más. Luego acompaño el escéptico y luego creyente, nada más. El caso número 6 es distinto, por lo que ya hace rato preguntaron justamente, aquí hay un ejemplo, el ningún que ya de por sí es una E, si el verbo nuevamente se encuentra negado, esto automáticamente lo convierte en una forma tipo A. El primer conjunto sería no congresistas y el segundo conjunto sería republicanos. Esa sería su formalización tradicional, ¿lo es? Simplemente evaluando las dos características. Otro punto importante, las formalizaciones categóricas se hacen o se realizan desde el coautor. Es decir, en el ejemplo 7 yo voy a empezar a formalizar desde aquí hacia adelante. Profe, Dime. repita la 6, por favor. ¿Perdón? La 6, repita, por favor. ¿La qué? ¿La 6? Ajá. Ah, claro, pero eso ya lo dijimos hace rato también, ¿no? Dijimos que cuando el ningún aparece nuevamente con el verbo negado, esto automáticamente se convierte en una A, ¿no? Y lo preguntó su compañero hace rato, le expliqué y ahorita lo estoy aplicando de nuevo, ¿no? El ningún y el verbo nuevamente negado, eso automáticamente lo convierte en una A. Porque el ningún con el es normal es la E. ¿Está acá? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, lo veo. Listo. Entonces, como dije, las formalizaciones tradicionales se hacen desde la cuantificación. Por eso, con el ejemplo 7, yo simplemente voy a empezar desde el coautor, que como usted verá es un universal, y además el verbo está afirmado. Recuerda que el verbo afirmado es cuando antes del verbo no hay nada, en este caso, ¿no? Antes de la palabra es, no hay nada, ¿no? La negación está después. Eso ya le pertenece al conjunto 2 o al predicado, si quiere llamarlo. Entonces, esto sería un universal que afirma. Eso se refiere a la forma tipo A. El primer conjunto es escarabajo y el segundo conjunto es no insecto. ¿Ok? Pero hay una negación antes de. Esa negación se considera siempre como una negación de toda la expresión. Y esto sería, en lo que en resumen, se llama formalización tradicional. Solamente evaluando los dos aspectos que tú tienes que tomar en cuenta en una proposición. Nada más que eso. Coautor, determinado por que determina la cantidad. El verbo, que obviamente es este, ¿no? Entonces, recuerda que para que tú consideres a un verbo como negativo, tiene que antes de él estar la negación, ¿ya? O como por ejemplo en el caso 4, mira, aquí el verbo está afirmado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de él no hay nada. Por eso se considera como afirmativa y por eso, como era particular aquí y afirmativa, le pusimos forma tipo I, ¿ya? No hay más ejemplos en formalización tradicional porque no hay más que decir. O sea, simplemente la idea, como dije, es evaluar la cantidad y la cualidad, ¿no? Una vez que identificas la forma típica en función de esos dos elementos, ya acompañas los conjuntos como estén, ¿no? Que diga filósofos, que diga no mamíferos, que diga, su compañero preguntó, ¿no? Invertebrados, ¿cómo lo considero? Puedes colocarle I. Puedo colocarle no I, si tú quieres. No hay ningún problema, eso no va a cambiar la expresión, ¿ya? Bien, entonces eso sería formalización tradicional. Bien. Bueno, ahora, ¿qué cosa ocurre una vez que ya más o menos en teoría tengo una idea de cómo es que se formaliza tradicionalmente y qué es lo que en la práctica voy a aplicar? Bueno, ahora toca ver qué modelos de inferencia puedo utilizar para inferir, ¿no? Mire, son 4 los modelos de inferencia que nosotros utilizamos en la lógica tradicional, justamente para la parte de inferencias, ¿ya? Estos 4 modelos, la parte importante es que tú lo vas a aprender con el cuadro que cada uno sostiene. Cada modelo tiene un cuadrito que es una especie de mnemotecnia que sirve para que tú te puedas aprender las inferencias que tienen las formas categóricas, si tiene una A, una E, etc., ¿no? Bien, entonces ese cuadrito o esas mnemotecnias o ese cuadrito de resumen, yo te lo voy a alcanzar al final. Este cuadrito que tú ves aquí, yo te lo voy a alcanzar al final. Es el resumen de los 4 modelos, los 4 cuadros. Yo lo que pretendo que ustedes aprendan es a cómo construir el cuadro y mejor, cómo interpretarlo. Así que escúchenme aquí, que como dije, el tema de hoy día es un tema muy mecánico en realidad, pero depende, por supuesto, de saber los modelos, ¿no? Entonces empezamos con el primer modelo. Atención, por favor, para explicar, ¿ya? A ver, muchachos.
Los modelos de inferencia son 4 y la conversión es el primer modelo de inferencia en este proceso, ¿no? Recuerda que lo que tú tienes en los cuadros es una característica muy común para que lo aprendas así como una mnemotécnica, ¿no? Por ejemplo, en todos los cuadros, las formas universales AE van arriba, mira, y O abajo. Acá también, AE arriba y O abajo. Acá también, AE arriba y O abajo. AE arriba y O abajo, ¿no? AE arriba en la oposición y O abajo. Entonces, ¿no? Eso es un punto para que puedas más o menos recordar esta parte que está aquí, ¿ya? Bien. ¿Cómo aprendo a construir poder de compresión? Bueno, fácil. Coloca dos flechitas para abajito, ¿no? Una curvita en E y otra curvita en E. Lo importante, repites el cuadro. A ti nadie te va a pedir, dime la conversa de una E así de memoria, no, no lo sé. Yo me pasé todo mi etapa postulante sin saber. Claro que no postulé mucho tiempo, ¿no? Menos mal. Pero nunca me supe una inferencia así. O sea, contrapuesta parcial de una I, no sé. ¿No? A ver, la obversa de una E, no, no sé. ¿No? Yo copiaba mi cuadrito y ahora sí lo miraba y te decía, ahora sí pregúntame, ¿no? Ese es un dato para los que son nuevos, ¿eh? Claro, si es que alguien de aquí de repente el tema lo ve por tercera vez, obviamente, pues ya de todo está acá, pero hablo para los nuevos. O sea, no te preocupes tanto de que tengo que, no memorices nada, tú aprendes el cuadro. Por eso estoy explicándoles el cuadro y sobre todo la interpretación. Eso me interesa a mí, ¿ya? Bueno, entonces, el cuadro de conversión, repito, dos flechitas para abajo, curva en y curva en. Ahora, ¿cómo funciona el cuadro? Es otra cosa. Este cuadro te dice que si a ti te dan una A como premisa, tú puedes inferir en una I. Ahí está la flecha, ¿ven? Una I. Profe, y esta curva, bueno, lo que pasa es que en la conversión hay una característica muy particular. Los conjuntos, cuando tú infieres de la premisa hacia la conclusión, siempre se invierten. Lo que fue sujeto pasa como predicado. Y lo que era predicado pasa como sujeto. O sea que, preguntas. Por ejemplo, si te dan una E, mirando el cuadro solamente ves que hay dos cosas para inferir. Puedes inferir en una misma E y además en una O. ¿Ya? Profe, si me dan una I, de una I, si te dan una I como premisa, solamente infieres en la misma I, ¿no? Profe, y no puedo inferir en una A, no, pues la flecha baja, no sube. Y si me dan una O, profesor, nada. La O no tiene ninguna flecha que sale desde ella o desde ella, lo cual te indica que la O no tiene inferencia por conversión. ¿Ya? O sea, este modelo no corre en la O. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería esto en la práctica, profesor? Ya, un ejemplo. Esta vaina es bien hueva, pero igual, para entenderlo bien. Vamos a suponer que me da una expresión que dice, dada la premisa, todos los sapos son peruanos. Es una A, ¿no? Todos los sapos son peruanos. Esa es la afirmativa A. Muy bien. Y me piden que yo infiera por conversión. Perfecto, me voy a mi cuadro de conversión, miro la I y digo, de una A, si infieren una I. Ah, ya, monstruo. Pues coloco la I y acto seguido invierto los conjuntos del enunciado, ¿no? Lo que fue sujeto pasa como predicado y lo que fue predicado pasa como sujeto. Nada más es todo, ¿no? Lo demás es traducir. Esto, ¿qué dice aquí? Bueno, si es una I, debería decir algún es. Estoy ya completando, decir, algún peruano es sapo. Y eso buscas, eso marcas, y ya con eso tienes los puntos que corresponden a la pregunta, ¿no? Nada más es todo. A ver, un ejemplo más por si acaso, ¿ya? Estos cuadros son fáciles de interpretar. Profe, o sea que si a mí me dan, por ejemplo, una E, a ver, para los que son nuevos, ¿no? Porque eso te preguntan a veces, ¿no? No sé, ningún sapo es peruano, muy bien. Y me piden que encuentre su inferencia por comparación, ya, monstruo. La E tiene dos conversas. Tú ves en el cuadro, mira, de una E, infieres en la misma E, pero además infieres en la OV. Y estuve en una clase y un chico me pregunta, profe, y si me dan una E y me piden su conversa, ¿cuál de las dos escojo? No escoge la dos. Son las dos, obviamente. O sea, no es un tema de escoger, es un tema que las dos son inferencias por conversión. Ahora, ya va a depender de la estructura de la pregunta, ¿no? Si es una pregunta de complemento múltiple, pueden estar las dos, ¿no? Pero si es una pregunta de complemento único, tiene que estar una de ellas, pues la E o la O. Bueno, vamos a suponer que tengo, bueno, mi diferencia como la O. También puede ser la E, ¿eh? Y nada más, ¿no? De una E se infiere una O, bueno, permuto los conjuntos, y esta es la traducción. Que como es una O, debe ser algunos, no son. En este caso, algunos peruanos no son, o sea, eso buscas y pum. ¿Ya? También podría haber sido una E, por si acaso, para que de repente por ahí lo ven. También una E, ¿no? Y su traducción igual, ¿no? Ningún peruano es sapo. O todos los peruanos no son sapos. Traducción de una E. ¿Bien? Si hay un elemento que yo quiero explicar aquí, porque seguramente en la práctica va a estar, y allá, eso ahorita llegamos, Luis. Luis me pregunta qué pasa con la inferencia simple, eso ahorita llegamos. Yo quiero aquí aclarar un punto, porque esto seguramente en la práctica lo va a ver, ¿ya? La palabra conversión, ¿ya? La palabra conversa y convertiente son tres términos totalmente diferentes. Tienes que aprender a usarlos apropiadamente. La palabra conversión, que es lo que tú ves aquí, hace referencia al modelo de inferencia. El modelo no se llama conversa.
el modelo se llama conversión, ¿ya? La conversa, ¿qué cosa es? Es la conclusión obtenida en el modelo de conversión. Tú le llamas conversa a la conclusión que se obtiene cuando tú le aplicas a una premisa el modelo de conversión. Y con eso obtienes lo que se le conoce como conversa. ¿Ok? ¿Y qué es la convertiente? Es la premisa que cuando tú le aplicas el modelo de conversión te da la conversa como resultado. Entonces, aprendamos a denominar cada cosa porque en la práctica hay algo de eso también, ¿ya? Para que recuerden un poquito lo que les he dicho. Bueno, entonces, el cuadro lo aprendemos. Se los voy a mandar al final, no se preocupen, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver. Modelo número 1, entonces, conversión. Modelo 2, conversión. Este es el modelo más fácil de todos, en realidad. El cuadro simplemente tiene una flecha en ida y vuelta acá, ahí, ida y vuelta acá. ¿Cómo lo interpreto, profesor? Ah, bueno, la interpretación es más fácil todavía, ¿no? Si te dan una A como premisa, su versa es una E. Y si te dan una E como premisa, su versa es una A. Por eso que la flecha va ida y vuelta. Igual que en la IBE. Si te dan una I, su versa es una O. Y si te dan una O, su versa es una IBE. Sencillito, ese es el cuadro más fácil de todos. Ahora, sí tiene una característica distinta a la conversión. En la conversión, el sujeto y el predicado se intercambiaban, ¿no? Ya, aquí no. En la operación, lo que es sujeto baja como sujeto y lo que es predicado baja como predicado. Pero sí hay una característica. El predicado, que es este pata, es este que tiene que bajar reemplazado por su complemento al final. Es decir, tienes que negarlo cuando llegues a la conclusión. A ver, un ejemplo. Vamos a suponer que me dijeron, dan la expresión, dada la expresión, algunos sapos son peruanos. Es una I. Entonces, si me dan una premisa, una I, porque algunos sapos son, pero no es una I, ubico primero la I y digo, a ver, ¿qué obversa tiene la I? Acá está, la I tiene por obversa a la O. Colocaré mi O aquí. Recuerda que el orden de cómo bajan es sujeto, sujeto y predicado, predicado. Pero hay una característica. El predicado debe bajar reemplazado por su complemento y por lo tanto este pata tiene que bajar con un palito acá. Lo demás es un tema de traducir. Es un tema de traducir la conclusión que yo tengo. Y obviamente, como es una O, recuerda que debe ser algunos no son. Entonces, traducción de lo completo, algunos sapos no son no peruanos. ¿Lo es? Pero es un tema de traducción, como dije. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Los cuadros. Nada más. O sea, tú tienes el cuadro y el modelo se aplica directo. Claro, sin el cuadro no hace mucho. Los cuadros son importantes, por eso que yo al final te los voy a pasar en un resumen, pero yo te estoy enseñando a construirlos. Porque lo importante es que, claro, esa ficha no vas a llevar. Pues, ¿no? El examen está cerca y si es tu primera vez, si lo puedes aprender, no lo sé. Pero si lo puedes aprender a construir mejor, ¿no? Cosa que no llevas nada de memoria. Hay unos que dirán, profe, pero yo estudié, me lo sé de memoria. Bueno, ya, eso ya lo dije, ¿no? O sea, hablo para los que están recién, un virgen recién, están, ¿no? Viendo cómo hacer. Los demás ya, mucha, que en el ojo, al aire nomás, pero los que son nuevos tan recientes, ¿no? Bien, a ver un ejemplo más. Profe, ¿qué pasa si me dan la expresión, por ejemplo, a ver, dada la expresión, ningún sapo es peruano, es una E, ya, muestra. A ver, atención. ¿Qué pasa si me dan ningún sapo peruano es una E? ¿Sí o no? Ya, veamos. Entonces, formalizo, es una E. Me voy a mi cuadro de operación. Mi cuadro de operación me dice que de una E se infiere en una A. Entonces, coloco mi A acá. El sujeto baja como sujeto, predicado como predicado, pero recuerda que el predicado tiene que bajar, reemplaza por su complemento. Lo demás es traducir. Si es una A, debe ser todos son. ¿No? Acá dice, todos los sapos son, ahora empieza, no peruanos. ¿No ves? Todos los sapos son no peruanos. Y esa es su traducción de esta conclusión. Ahora, la misma recomendación hace rato. La palabra obversa es la conclusión del modelo de operación. Obvertiente es la premisa de ese modelo y obversión o amversión o equipolencia se le llama el modelo de diferencia. Tienes que tener bien clara esa diferencia, por favor. ¿Ya? Tercer modelo, la contraposición. La contraposición tiene dos versiones. Tiene una versión incompleta, que es la versión parcial, y tiene una versión completa, que es la versión total. Ahora, en la época tradicional, te hablo de 300 años antes de Cristo, la manera como tradicionalmente se obtenía las contrapuestas parciales y totales era siguiendo un proceso de aplicación de operación y conversión simultánea, por eso que eran los dos primeros modelos que se enseñaban. Entonces, por ejemplo, si te daban una premisa, no sé, y te pedían, hágame la contrapuesta parcial, ¿qué cosa se hacía, no? 360 años antes de Cristo. Se aplicaba operación y luego conversión. Y esos dos procesos simultáneos te daban la contrapuesta parcial. Y si te piden la contrapuesta total, parecido. Te dan la premisa, aplicas operación, conversión, operación, y ahí tenías la contrapuesta.
contrapuesta total. Eso era un procedimiento, pues sí, que se utilizaba en la época tradicional. Pero bueno, tú sabes que el conocimiento evoluciona, pues y las mnemotecnias que existen ahora son mucho más prácticas que hacer eso, ¿no? Claro, tú dirás, pero a mí en el cole me enseñaron así, quiero hacerlo así. Depende de ti. Eso ya depende de ti. De que sale así también, sí. Pero también hay un cuadro que te puede servir para poder encontrar las contrapuestas parciales de una forma directa, va a depender de cuál te gusta utilizar más. Este es el cuadro de contraposición parcial. Aquí también tienes las cuatro formas típicas, como verás en el cuadro. Ahora, la interpretación. Esto significa que si te dan una A, su contrapuesta parcial es la E y es la O. La A tiene dos contrapuestas parciales, la E y la O, ¿ves? Profe, si me dan una E, su contrapuesta parcial es la I. Profe, si me dan una O, su contrapuesta parcial es la I. Profe, si me dan una I, no tiene contrapuesta parcial. Mira cómo la flecha del cuadro no sale de la I a ningún lado, lo cual indica que la I no tiene contrapuesta parcial, ¿no? Bien, otra vez la interpretación, ¿no? De una A tiene dos contrapuestas parciales, la E y la O, mira, ¿ves las flechas? De una E solamente hay una, que es la I. De una O, la I. Y de una I, Ichi. ¿Está bien? Bien. Profe, y este modelo se llama parcial, sí, porque es un modelo incompleto. Por eso que en la contraposición, claro, que el sujeto y el predicado también se invierten, ¿ven? ¿No? Pero acá hay una característica. Como es un modelo incompleto, solamente el predicado, o sea, este pata es el que baja negado. Nada más, eso es todo, ¿ya? La A tiene simple. Simple, ¿cuál simple? ¿Yo hablo de simple? Ah, no, la A. ¿Cuál A? Simple. ¿He dicho simple algo? ¿Sobre algo? No sé. A ver, no te entendí, Luis. ¿Simple de qué? La A tiene simple. ¿En qué? ¿En qué? ¿En conversión? ¿Conversión? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Disculpe, contraposición parcial. A veces viene Ya. detallado cuando dice, sácame contraposición parcial simple. O No, es sácame que ya, contraposición simple. O sácame ya. contraposición total simple. Ya, es que hay simple y accidental, pero todavía no llegamos. Falta un ratito. Dame un minuto, ya llego. Calma, tranquilo, tranquilo. Eso voy a explicar, ¿no? Pero ahorita llegamos. Vamos por partes, primero los modelos. Ahorita toca después de esto. ¿Ya? Entonces, como le dije, aquí, un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, de que a mí me dan, por ejemplo, una, no sé, pues una E, ¿no? Ya, una E. Y me piden, por ejemplo, a ver, no sé, dada la premisa, ningún sapo es peruano. Ya. Y me piden la contrapuesta parcial. Ya, ¿qué hago yo? Bueno, con mi cuadro y digo, oye, una E infiero en una I. Listo. Coloco la I en la conclusión y recuerda que los conjuntos se invierten en la contraposición, pero como este es un modelo parcial o sea incompleto, la conclusión, obviamente el predicado, o sea, este de aquí, tiene que bajar así, reemplazo por su complemento. Lo demás es traducir, ¿no? Y si yo tengo en la conclusión entonces aquí una I, su conclusión sería algunos son, particular afirmativa, pero debe ser algunos no peruanos son sapos. Y esa es la respuesta, ¿ya? A ver, profe, otro ejemplo. Yo estoy viendo que aquí la A tiene dos contrapuestas parciales, claro, ¿no? Te contaba que en una clase anterior un alumno me preguntaba, profe, ¿y si me dan cuál escojo? Es que no es un tema de escoger, la A tiene dos contrapuestas parciales y punto, ¿no? Tiene dos. En la práctica te puede pedir las dos, normal, ¿no? Entonces, si tengo una A, por ejemplo, todo SAP peruano y me piden sus contrapuestas parciales, tiene dos. Tiene una A, perdón, una E y una O, ¿no? Vamos a colocar las dos aquí, una E y también tiene una. Vamos a colocarlo acá abajito, ¿no? Para poner las dos opciones. ¿Ya? Las dos son respuestas, obviamente. Los conjuntos se van a invertir, por supuesto, pero el que baja negado es el predicado. O sea, este pata baja aquí con un palito ya. Y aquí también lo mismo, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, las dos son respuestas. Una, que como es una E, debe decir ningún es, ¿no? O sea, ningún no peruano es sapo. Y esta, como es una O, debe decir algunos no son, ¿no? O sea, algunos no peruanos son sapos. Y eso buscas en las dos, ¿no? Correcto. Ahora, claro, por aquí su compañero Luis creo que no me pregunta, ¿y hay forma de que me pidan una de las dos? Claro, cuando te hablan de parcial y contrapuesta parcial y contrapuesta por accidente, pero ahorita llegamos, tranquilos, ¿ya? Entonces, este es el modelo de contraposición parcial, ¿ya? La misma recomendación de que empezó la clase, ¿ya? Contrapuesta es la conclusión del modelo, bueno, parcial en este caso, ¿no? Contraposición es el modelo de inferencia y contraponiente es la premisa. ¿Es importante esto, profesor? Sí, porque en la práctica van a haber preguntas en donde no siempre te piden la conclusión, a veces te piden la premisa.
Y hay formas de pedírtelo indicándote, ¿no? Hállame la convertiente, ¿no? O hállame la conversa. Entonces, esas cositas hay que saber diferenciar. Yo lo voy a hacer notar, pero al menos le estoy dando el indicador, ¿no? Los modelos de inferencia normalmente se llaman conversión, oversión y contraposición. Las conclusiones respectivas de cada modelo son conversa, puesta. ¿Ok? Bien. A ver, aquí Renzo me dice, profe, y si me dicen contrapuesta, sí, solo, ya. Claro, lo que pasa es que si en la pregunta te dicen, hállame la contrapuesta, como tiene dos versiones, obviamente hay que buscar las dos. No te especifican cuál. Tienes que buscar las dos, ¿no? Porque la contraposición tiene dos versiones. El modelo incompleto, que es el parcial, y también tiene el modelo total. Entonces, como pregunta a su compañero, y si en la pregunta me dicen, hállame la contrapuesta, hay que buscar las dos cosas, ¿no? Y bueno, ya depende de la estructura de la pregunta, pues, ¿no? Porque si la pregunta es de complemento único, pues obviamente no van a estar las dos, va a estar una, ¿no? Pero si es complemento múltiple, puede estar las dos, tranquilo. Así que eso también hay que ir manejándolo ya en la práctica. Bien, contraposición total. La contraposición total es el modelo completo a diferencia del parcial. Y por eso es que como es el modelo completo, nota cómo los conjuntos cuando se invierten, ¿ve? S y P, bajan ambos negados. O sea, ambos tengo que negar, ¿no? Normal. Ya, pero lo importante aquí son los cuadros, ¿no? Este cuadrito es el cuadrito parecido al de la conversión. Si tú ya te aprendiste el cuadro de conversión, recordarás que en la conversión era igual, ¿no? Dos flechas para abajo, curva en E, curva en I. Eso era conversión. Esto es contraposición total y nota cómo las curvas van al otro lado. Eso significa que si tú ya te aprendiste el modelo de conversión, este modelo es difícil que no sepas aplicar, ¿no? Ya, por defecto. Ahora, la interpretación. ¿Cómo lo interpreto por este modelo? Ya te explico. Por ejemplo, si tengo una A, hay dos contrapuestas totales de una A. La A y la I. ¿Ves? Si me dan una E, su contrapuesta total es la O. Si me dan la O, solamente la O. Si me dan la I, Michi. Conclusión, la I no tiene contraposición total ni contraposición parcial. ¿Lo viste? Ahí estaba, ¿no? Este es un cuadro que, inclusive, la interpretación es muy parecida al de la conversión, ¿no? Es un cuadro muy parecido también. A ver, un ejemplo. Te pongo un ejemplo. O sea, si a mí me da, profesor, una proposición que, veamos, me da una A. Ya, todos los sapos son peruanos. Perfecto, ¿no? Ya lo formalicé. Ya, vamos a hacer el ejemplo que está acá mejor, a ver, ¿no? Que dice, a ver, todo pediatra es médico, ya, entonces formalizo. Todos los pediatras, vamos a colocarlo acá mejor para que lo puedan ver, ¿ya? A ver. Este es... Ya, vamos a hacer acá para que no se pueda... A ver, muchachos, veamos. Vamos a hacer el ejemplo que dice aquí, ¿ya? Entonces, yo lo formalizo, este es una universal y además es afirmativa, entonces con lo que entiendo que es una forma tipo A, clarísimo. Primer conjunto pediatra, segundo conjunto médico. Tengo como premisa una A. Esa premisa se llama contraponiente, ¿no? Bueno, total en este caso fue el modelo. Ahora, me piden sus contrapuestas totales, que son las conclusiones, perfecto, ¿no? Entonces yo miro mi cuadro y digo, de una A se infiere uno en una misma A. Entonces, una primera conclusión que esto puede tener es una A. Y lo que también puedo inferir mirando mi cuadro es una I. Entonces coloco una I. Son dos conclusiones que puede tener este modelo o esta premisa. Entonces lo conjunto, invierto. O sea que aquí viene M con su palito y P con su palito. Porque recuerda que en el modelo total serían los dos, ¿no? Bueno, aquí en esta ya me copio ya. Ya, si tú quieres traducirlo, es un tema también sencillo porque ya depende de la forma típica que tengas, ¿no? Por ejemplo, aquí es una A. Debe ser todos son. Entonces, completo. Todos los no médicos son no pediatras. Y el otro, que este es una I, algunos son, ¿no? Entonces, completo, algunos no médicos son no pediatras. Y nada más, eso es todo. Estas son sus dos contrapuestas. Pero aquí justamente viene ya lo que su compañero, ¿no?, preguntaba hace un momento. Lo que pasa es que a las inferencias y a los tipos de inferencias que tú apliques, sin importar el modelo, o sea, conversión, operación, contraposición, lo que sea, se les clasifica en dos tipos. Hay inferencias simples, que también se le conocen como perfectas, y hay inferencias por accidente, que también se le conocen como, bueno, accidentadas, accidentales, imperfectas o por limitación. Así que graben esas palabritas porque te pueden preguntar en la práctica, ¿no? Hállame la conversa imperfecta. Ya, este es accidental. Entonces, esas cosas ya es labor de ustedes. ¿Qué es una inferencia simple? Bueno, es aquella inferencia en donde, sin importar el modelo que le aplicaste, conversión, operación, lo que sea, la premisa fue universal.
y la conclusión también. Es decir, premisa y conclusión tienen la misma cantidad. A ver, un ejemplo, profe. Ya, un ejemplo así de rural primero. Supongamos que te dan una E y te piden su conversa, ¿no? Entonces, si al sacar la conclusión, su conclusión vuelve a ser una universal, entonces tú dices que es una inferencia simple, ¿no? O por eso es más simple, ¿no? Cuando la premisa y conclusión tienen la misma cantidad. Profe, o sea, supongamos que me den una O y me piden su contrapuesta total. Yo ya la apliqué el modelo de contraposición total y me di cuenta que la conclusión volvió a ser una O. Es inferencia simple, ¿no? Porque su premisa y conclusión tienen la misma cantidad. Cantidad, no cualidad, hablo de cantidad. Universal, particular, ¿ya? Y las inferencias por accidente, bueno, estas sí son las que la cantidad entre premisa y conclusión cambia, ¿no? O sea, te dan, por ejemplo, una A y te piden su conversa, le aplicaste el modelo de conversión y te da una I, ya, listo. Premisa universal, conclusión particular, eso sería accidental. A ver, profe, o sea, supongamos que me da una E, listo, y me piden la contrapuesta parcial, yo pediré mi cuadro de una E, una I, perfecto. Eso se llama también inferencia por accidente. Porque si la premisa fue universal, como una E, y la conclusión será particular, como una I, eso se llama accidental. Imperfecto, como quieras. A ver, profesor. O sea, supongamos, miren el ejemplo, que a mí me den una premisa que sea una, acá en conversión, ¿no? Me den una premisa que es, no sé, pues, una A. ¿Cuánta? Me dan una premisa que es una A. Ya. Y yo le apliqué el modelo de conversión porque me pidieron la conversa de esta A y yo vi que es la I. Entonces puse la I, listo. Esta inferencia sería accidental, ¿cierto? Sí, porque este es universal y este es particular. Ahora, esta conclusión, que es la conversa del modelo de conversión, tú le llamarías conversa accidental, porque es producto de una inferencia por accidente, ¿cierto? Bien, a ver si me entendieron. Profe, y aquí ya la tiene lista ahí, ve, a ver, o sea, esta es una premisa universal, ¿no? ¿De acuerdo? Una A, perfecto. Entonces, esta contrapuesta total que tú ves aquí sería una contrapuesta total simple. ¿Por qué? Porque la premisa fue universal y la conclusión también. Pero esta que está acá es una contrapuesta total por accidente. ¿Por qué? Porque la premisa fue universal y la conclusión fue particular. Ahora, ¿cómo marco en la pregunta? Depende de lo que te pidan. Si te piden, hállame la contrapuesta, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Hállame la contrapuesta total por accidente, ya esta no sirve. ¿No? Eso ya va a depender de lo que te pidan. Pero esa es la estructura de una inferencia accidental y una inferencia simple, ¿correcto? Bien. A ver, Marco me dice, profe, puede ser la E también, ¿no? ¿En cuál la E, Marco? Al igual que la A, porque son universales. Ah, claro, obvio. Sí. Pues E o A, ¿no? O sea, es que eso depende del modelo, pues, ¿no? Por ejemplo, en el modelo de versión, miren aquí el modelo de versión para que lo vean, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Supongamos que me dan una E, ¿no? Universal, y la obversa de una E es una A, listo. Esto es una, bueno, acá es su palo, ¿no? O el modelo. Esto sería una obversa simple. Solamente la cantidad, preocúpese, no la cualidad. Afirmativa, negativa, eso no importa. Cantidad. Ahí dice clarito, cantidad. ¿Ya? Acá, cantidad. La regla es eso, cantidad. Observa una vez más. Acá está. Cantidad, ¿no? O sea, la premisa puede estar por ese, por ejemplo, una O y esta puede ser una I, listo, ¿no? O puede ser que sea una E y aquí una E también. O puede ser una E y una A, ¿no? Cantidad. Lo único, cantidad. Bien. Último modelo de inferencia, la oposición. La oposición es el último modelo de inferencia y que se le conoce también como las inferencias por oposición porque se resume en el cuadro de oposición, que es un cuadro que lo que hace justamente es eso, es presentarte las principales inferencias por oposición que tú puedes tener dada una forma categórica. Toda forma categórica tiene tres inferencias por oposición, tres. Mira, ve, una A se opone a una E. Estas son sus inferencias por oposición. Tres, ¿lo ves? Toda forma categórica tiene tres inferencias por oposición. La I se opone a la A y a la O. ¿Lo ves? Inferencias por oposición, porque te muestra eso. Las principales inferencias por oposición que tienen todas las formas categóricas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, este modelo de inferencia de oposición tiene cuatro relaciones, que son las que te muestran estas inferencias por oposición, ¿no? La primera relación, vamos a explicarlo así. La primera relación es la contrariedad. Esta relación de contrariedad se da entre formas que son universales.
¿no? Y convierte a la A, por ejemplo, en la contraria de una E, ¿no? Y viceversa, ¿no? La E, la contraria de la A, ¿no? Luego existe una relación llamada la subcontrariedad. La palabra sub es un prefijo que indica inferioridad. Y esto es normal porque las formas que son particulares obviamente son formas inferiores a las universales. Inclusive la posición que las ubica en el cuadro en la parte inferior las hace justamente eso, inferiores. Por eso que las universales son de más peso, de más jerarquía. Por eso que aquí cumple la contrariedad. En cambio, en las relaciones que son particulares, las inferiores, cumplen la subcontrariedad. Y bueno, la relación igual, ¿no? La subcontraria de una I, una O. La subcontraria de una O, una I. Subcontrariedad. Tercera relación, la contradicción. La contradicción es una relación que se da sin cruz, ¿no? Y hace que la A tenga una contradictoria, que es una O, y la O, la A, y viceversa, ¿no? La contradictoria de una E, una I, contradictoria de una I, una E, contradicción, contradictorias, ¿ya? No confundir contrarias con contradictorias, ¿eh? Por ejemplo, de una E, su contraria es una A, pero su contradictoria es una I. ¿Ya? Hay que diferenciar esas dos relaciones, ¿no? Bueno, a veces por el nombre parece que fueran iguales. Y la última relación de inferencia, relación de oposición que existe en el cuadro es la subalternación. La subalternación es una relación que se da de universales a particulares o de particulares hacia universales. Ese es el, ¿no? Subalternación se le llama a esa relación. Lo que pasa es que en esta relación, a las formas que son particulares se les conoce como subalternos. Tú sabes que la palabra subalterno indica inferioridad, ¿no? O sea que en los rangos militares hay subalternos, ¿no? De ciertos puestos, ¿no? Entonces un subalterno es alguien inferior. Entonces es normal que las formas que son particulares, que son formas inferiores, por supuesto, sean subalternos de las formas que son superiores, en este caso a los universales. Por eso que, por ejemplo, en esta relación de subalternación que tú ves aquí, la E tiene un subalterno, tiene un inferior. ¿Quién es? La O. La A también tiene un subalterno, tiene un inferior. ¿Quién es? La I. Estos son sus subalternos, ¿ya? En cambio, las formas que son particulares, lo que tienen son subalternantes, es decir, tienen superiores, ¿no? ¿Cuál es el subalternante de una O? La E. ¿Cuál es la subalterna de una A? La I. Pero la I tiene un subalternante, sí, ¿cuál es la A? ¿Lo ves? Subalternante, los superiores. Subalternos, los inferiores. Ese es el nombre que reciben las formas particulares. A las formas particulares en el cuadro se les llama subalternas, ¿ya? La I es una subalterna, la O es una subalterna, respectivamente de la A y de la E, ¿ya? Y las formas que son universales se les llama subalternantes, porque son las que subalternan, no las que mandan, ¿no? Entonces son subalternantes. Es importante saber eso porque no es normal, por ejemplo, que te den una E, o perdón, una O, y te pidan su subalterna. La O no tiene subalterno. La O, más abajo de ella, no tiene nadie. Entonces la O no tiene subalterna. Eso es importante entender porque lo que sí es normal es que te den una E y te digan, ah, llame su subalterna. Ah, ya, sí, este es. ¿No? Subalterna de una A también tiene la I. Subalterna de una I no tiene, pues tú ves algo abajo de la I. O sea, más inferior que la I no hay. Entonces, ese tipo de cositas es bueno que tú sepas porque eso te van a pedir en una práctica, ¿no? Bueno, pero el cuadro tal como está incompleto. ¿Por qué? Porque el cuadro de Boecio y las relaciones de inferencia se manejan por ciertos valores que las formas categóricas tienen. Las formas categóricas tienen valores que prácticamente permiten que yo pueda saber cuál es el resultado de una oposición si tengo una premisa que fue verdadera, como una A, que dice, pues todo hombre es mortal, es una A verdadera. Entonces su contraria debería ser una E que diga ningún hombre es mortal, pero también con un valor, ¿no? Entonces estos valores que tú ves aquí, ¿no? O que se pueden obtener en esa relación, son valores que al final uno va a tener que aprenderlos, ¿no? O sea, el que tú sepas si te dan una A verdadera, como en este caso yo lo de A verdadera, sus inferencias por oposición, sea la contraria, la contradictoria o la subalterna, que tú ves acá, tienen ciertos resultados. Y ojo, estoy hablando solamente de la A. Faltaría hablar de la E, con los mismos valores de oposición que puede tener, y de la O y de la I. Hasta ahí son 4 cuadritos, ¿no? Y además faltaría empezar a plantear también qué pasaría si yo parto, por ejemplo, de una premisa que fuera falsa. También, si yo parto de una premisa que dice todo africano es rubio, es falso. Entonces, ¿qué valor tendrá su contraria de esa proposición falsa? ¿No? ¿Qué valor tendrá su contradictoria de esa proposición falsa? ¿Qué valor tendrá? O sea, aquí también van a haber valores que yo tengo que identificar.
Entonces, si te das cuenta, al final son 8 cuadros que tienes que aprender. Por eso que los que de repente este tema ya lo han visto, habrán notado que lo normal es que en una teoría de esta parte siempre te propongan el aprendizaje de 8 cuadritos en lógica tradicional. No sé si por aquí creo que lo tengo también, pero claro, ustedes asumo que no les dan un módulo, pero dentro del módulo viene, pues hay una especie ¿no? de resumen que también le pueden dar, y yo, bueno, ¿no? Pues también le muestro esto porque esta parte seguramente muchos de ustedes podrían también tener, ¿no? Ese es el módulo de los semestrales que, bueno, regularmente siempre se les alcanza, ¿no? En los paralelos a veces no es una teoría general nada más del desarrollo que hacemos, pero, por ejemplo, este es el cuadro de los que yo les hablo, mira, pero este es el 1, 2 debe ser. Esta debe ser. Miren, muchachos. Les muestro para los que más o menos recién están, ¿no? Aprendiendo un poquito este tema. Ya. Esos son los valores del cuadro del que yo te hablo. Muchos de ustedes seguramente esta parte lo pueden haber visto en alguno. Este es el cuadro que tú de las formas categóricas debes entender, ¿no? Que si una es verdadera, pues debes tener una contraria que es falsa, una contradictoria que es falsa y una subalterna que es verdadera, ¿no? Y así aprenderte todo. Este cuadro tienes que aprenderte. Bueno, yo contra de tu edad, bueno, hice una pequeña mnemotecnia bien práctica que ahora obviamente pues siempre lo enseño, además está en mi libro, que es muy práctica para poder resumir todo este aprendizaje que, claro, tendrías que haberlo hecho necesariamente para esto y que se fundamenta simplemente en el aprendizaje de dos numeritos. Tú pones aquí 100 y aquí pones el 101. Estos números y esta mnemotecnia, repito, resume todas las posibilidades de los 8 cuadros que tú ves ahí y la idea de poder interpretarles más fácil todavía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá 100, ¿no? Significa que los valores que obtengas por oposición deben ser justamente esos, sus opuestos. O sea, 0, 1, 1. Los opuestos de 1, 0, 0. ¿No? Y si aquí dice 1, 0, 1, sus opuestos, pues deben ser 0, 1, 0. ¿No? Entonces, repito rápidamente, te aprendes dos numeritos, 100 aquí, 101 acá, ni siquiera son números demasiado extraños, no son hasta consecutivos, y luego sus opuestos en cada lado. Eso es todo. ¿Ya? Una vez que tienes esto, ya puedes interpretar todos los valores que en oposición deberías tú obtener cuando utilizas el cuadro de cohesión, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, creo que todos saben que uno es verdadero y cero es falso, ¿no? Profe, ¿qué pasa si me dan una A verdadera? Bueno, estoy aquí. Si me dan una A verdadera, estoy aquí. Y si me piden su contraria, bueno, la contraria de una verdadera es una E falsa. Profe, y si me dan una I falsa, estoy acá ahora. Si me dan una E falsa, estoy acá. Y si me piden su contraria, perdón, subcontraria, porque la I no tiene contraria, subcontraria de una I falsa, bueno, sería una O verdadera. ¿Lo ves? Profe, y si me dan a mí una E verdadera, estoy acá, ¿ve? Y me piden su subalterna, acá, ¿ve? Subalterna, O verdadera. Está huevo. A ver, profe, ¿qué pasa si me dan una A verdadera? Acá estoy. Y me piden su contradictoria, ya, contradictoria, acá está, ¿ve? O falsa. Y así funciona, todos los valores están ahí. Profe, pero ¿por qué hay 3 números? ¿No? Porque me da curiosidad, se supone que los valores son verdadero y falso. ¿Por qué hay 3 valores? Bueno, lo que pasa es que también maneja las relaciones que son inexactas. Por ejemplo, si me dan una falsa, tengo 2 casos de la falsa. Hay que tomar los 2. Y si me piden su contraria de la falsa, pues mirando el cuadro, la contraria de una falsa será una E, que a veces es verdadera y a veces es falsa. Esta relación te dice que es una relación inexacta, indeterminada, ¿no? O indefinida, que así se le conoce, ¿no? Entonces, ¿por qué es inexacta? Porque a veces es verdadera y a veces es falsa, ¿no? A eso es a lo que tú lo conoces como indefinido. Y que seguramente si tú tienes un libro donde la propuesta de los valores esté así, lo vas a encontrar con este signo de interrogación, ¿pero ves? Significa que es indefinido, ¿no? Bueno, son formas de analizar. No, sí, todo en el examen puede venir. Y es sencillito, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver otro caso. ¿Qué pasa si me dan una I verdadera, profesora? Ya estoy acá. Los 2 casos. Y si me piden su subcontraria, ya, la subcontraria de una verdadera es una O, que a veces es falsa y que a veces es verdadera. A esto tú le llamas indeterminado, indefinido o inexacto. ¿Está bien? A ver, una última nada más porque está viniendo muy fácil. ¿Ya? Profe, si me dan una I verdadera, ya estoy acá. Pero me piden su contradictoria, ya, de una I verdadera, su contradictoria es una E, siempre falsa. Pero si me hubieran pedido la subalternante de la I
Profesor, de la I verdadera, su subalternante, bueno, es otro cantar. Su subalternante de una I verdadera es una A, que a veces es verdadera, pero que a veces es falsa. A esto tú le llamas indeterminado, indefinido o inexacto. ¿Qué necesito para saber este cuadro? Bueno, solamente aprenderte 100, 101 y nada más. ¿Ya? Bien. Bueno, tenemos que pasar a la práctica. En realidad no tenemos mucho tiempo siempre en los paralelos, ya como que no. Se asume que hay gente que ya, pues, ¿no? El curso ya lo ha visto una, dos, tres, entonces debemos pasar ya a la parte práctica, ¿no? Bueno, descárguenme por favor su modulito todos. No, es que eso es lo que a veces se piensa, ¿no? Para él ya la gente sabe, pero a veces no. Entonces, por eso yo trato de de hacer una teoría general, pues, ¿no? Para que después no se palteen por ahí. Vamos a ver. Descarguen, por favor, su practiquita. Mientras le voy pasando también las diapos, ¿ya? De los perdón. Voy a pasarles el resumen de los cuadritos también, por si acaso, para que le envíe la señorita Sofía. El resumen de los cuadritos de los que le hablé, pues obvio, ¿no? Sí, 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 ese es obligatorio. Pásalo al chat también, por favor. Sí, 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 al chat, ahorita lo paso al chat también, chicos, para que lo descarguen ahí alguno más rápido, no sé. A ver, ya lo mandé a la señorita Sofía, ahí está. A chat también le mando ahorita, ahí están, los que lo pueden descargar, este cuadrito de resumen que les mostré, de los 4 modelos, ahí también, ¿ya? Déjenme pasar eso también. Ya, muchachos, ahí también les he mandado las diapos de ahorita, ¿ya? Pero lo importante es el cuadrito de resumen, que creo que todos ya también lo deben tener, ¿no? Este cuadrito es el cuadrito de resumen que yo les he mandado también a ustedes. A ver, la práctica, vamos a descargar. Ya. Bien, muchachos, empecemos de una vez porque en realidad pues, hay que tratar de aprovechar al máximo. Bien, veamos. Ya, atención, por favor. Bueno, voy a escoger algunas preguntas por la forma y el tipo, ¿no? Para que más o menos tengan una idea, pues, pero lo que sí les he dicho, clave de la clase de hoy día, este cuadro. Y saberlo interpretar, ¿ya? Vamos a ver, vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. Atención los que son nuevos, por favor, para como que tener una idea de qué trata, cómo se desarrolla. Atención. Muchachos, algo que yo siempre les recomiendo a todos ustedes, sobre todo los que son nuevos
y los no tan nuevos también, es que este tema, de que es un tema netamente de inferencias, ¿ah? ¿No? O sea, el tema de los objetos tradicionales es un tema de inferencias. Pero lo que es normal en este tema es que casi siempre te digan, yo quiero la conversa, o hállame la obversa, o sea, te especifiquen qué cosa quieren, ¿ya? Porque lo normal sería que te hayan dado tal se infiere, ¿no? Así como en la clase pasada te decían equivale, aquí lo normal es que te digan se infiere, pero apuntan a algo muy específico, ¿no? Te piden la inferencia, pero por un modelo que ya quieren que tú apliques. Por eso que en ese tema hay que ser muy estrictos en lo que tú vas a buscar, ¿no? Porque casi siempre te hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, dado tal, y te dice, por ejemplo, tiene como conversa, o sea que hállame la conversa. Entonces tú tienes que aprender a razonar una parte básica en este tema que trata de esto, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, tiene como conversa, entonces piensa, ¿qué cosa? Me piden la conversa. Miren esta reflexión que es muy básica. Me piden la conversa. La conversa es la conclusión del modelo de conversión. Por lo tanto, es obvio que lo que me están dando aquí es la premisa. Parece un razonamiento muy elemental, pero sirve. Ya va a servir de una pregunta. Vamos a ver cuántos aplican lo que les he dicho para la pregunta que viene ahora. Bueno, voy a empezar formalizando la expresión y haciendo lo que yo mencioné que uno siempre tiene que hacer aquí. Cantidad universal, verbo limpiecito. Por lo tanto, estamos ante una universal afirmativa que vendría siendo una A. Primer conjunto, no ostentosos. Segundo conjunto, no carpinteros. Clarititito, lo ven ahí, ¿no? Bien, esto es la premisa. Ahora, ¿qué me piden? Me piden la conversa. Y yo, profesor, escuché atentamente la parte de la teoría y usted dijo que la conversa es la conclusión del modelo de conversión. Por lo tanto, como la conversa es la conclusión en el modelo de conversión, lo que me están pidiendo es que yo encuentre la conversa. Rápidamente construyo mi cuadro, ¿no? Si de repente lo tengo acá como resumen, mucho mejor. Y yo veo que de una A, su conversa es una I. ¿Lo ves? Acá está bien. De una A, una I. Muy bien, entonces, de una A, su conversa debe ser una I. Entonces, la conversa es una I. Característica clave en la conversión, los conjuntos se invierten. Es decir, este pata viene como sujeto y O viene como predicadito. Entonces la respuesta tiene que ser la alternativa que tenga absolutamente idéntica esta parte. Profe, ¿por qué dice absolutamente idéntica? Porque ya te expliqué que en este modelo, en este tema es muy normal que te digan, yo quiero la conversa, hállame la contrapuesta. Entonces tú tienes que apuntar a lo que te están pidiendo que tú busques. Listo, ¿cuál es la clave? ¿Alguien lo hizo? Es más, este tema es tan estricto en lo que tú vas a buscar, que si tú ves que aquí dice y esto es una particular, entonces las universales ya están fritas. Universal, chao, listo. Ya. Además es tan estricto que si es que aquí dice no carpinteros, y es lo que inicia como no carpinteros, la que no empiece cuando tú leas, porque sabes leer, ¿no? No carpinteros, lo descartas. Acá no dice no carpinteros, y bueno, casa y enano dicen no carpinteros. Esas dos son las únicas que merecen mi atención. Pero si soy más mosca, digo, oye, pero aquí dice particular, negativa, este es una O. Descartó, creo que es la C. Ese análisis puedes hacerlo mirando. ¿Eh? Yo tengo que escribir porque estoy enseñando, pero en el examen tú lo lees y tienes la respuesta al ojo. Ya, mira acá, casi todo particular es una I. Primer conjunto, no carpintero. Segundo conjunto, no ostentosos. Bueno, no hay nada que decir. En este tema no hay mucho que explicar en realidad, ¿no? Es un tema muy mecánico y está fundamentado en aplicar bien los modelos. Ah, bueno, ustedes tienen la clave ya. No para que la digan, sino, no, en todo caso, si están al final, como ya saben, ¿no? Ya, traten de ustedes mismos hacerlo, ¿no? Y pues más que usted diga la clave porque ya está, sino ver si te coincide con la clave, es importante. Clave casa. Pero igual estoy explicando detalles que le van a hacer, ¿ya? Bien. Listo, pregunta número 1. Vamos a ir avanzando de a poquito, calma, tranquilo. Yo tengo que hacer una explicación más o menos de acuerdo al orden ¿no? de lo que yo considere que les va a servir para que vayan de menos a más. Pregunta 1. ¿Ya? Seminario presencial, ya están cerca de los seminarios. Tranquilos, ya llegamos. Ya. Vamos a ver. Vamos haciendo la número, a ver la 2. Las primeras creo que las voy a hacer por la forma, que me parecen que pueden servirnos. Pregunta número 2. A ver. Como dicen, ustedes tienen su clave ahí en la parte de atrás, tendrán que verla, pues, ¿no? Y traten de ver, honestamente, a ver si es que usted hubiera atinado la clave. Eso es lo que usted tiene que aprender a medir. Los que son nuevos, observen todo lo que digo que se debe hacer.
Ya está. Bien. Bueno, lo que les mencioné, ¿ya? Lo que les mencioné. Miren, chicos, siempre apunten a esta parte sobre leer bien que te pide, ¿no? Porque en este tema es un tema de premisa y conclusión. Entonces, tienes que ver si te piden la premisa o te piden la conclusión, ¿ya? Porque si te dan la premisa, lo lógico es que te piden la conclusión. Y si te dan la conclusión, lo lógico es que te pidan la premisa. ¿Cómo voy a detectar cuál me dan leyendo? Y eso no te puedo enseñar, ¿no? Un leer debe saber, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, la obversa de esto que te estoy dando, ¿cuál será? Ah, ya, me están pidiendo la obversa. La obversa es la conclusión del modelo de operación. Por lo tanto, lo que me están dando a mí, obviamente, es la premisa, y lo que me piden es que yo encuentre su inferencia por operación. Entonces vamos a formalizar la premisa que me dan, que aquí dice bastantes, que es particular, y bueno, aquí dice bastantes vegetales se comen, o sea, son comestibles. Perfecto, es una particular afirmativa, estoy claramente ante una I. Primer conjunto vegetales, segundo conjunto comestibles. Esta es mi premisa, de la que como ustedes ven, ¿ya? Ya, claro, aquí Luis pregunta otra cosa. En la obversa siempre es su equivalencia, sí, pero es una equivalencia por el modelo mismo. Lo que pasa es que esto depende de un análisis, Luis, que ahorita voy a explicar para que lo puedan ver, ¿ya? Pero primero lo termino acá para luego explicarles algo. Bueno, me piden la obversa, entonces aquí, obviamente, la obversa es la conclusión del modelo de operación, ¿no? Y obviamente, si yo veo entonces las alternativas, ¿ya? Voy a mi cuadro, me voy al cuadro de operación, de una I sobre esa es una O, ¿no es? De una I sobre esa es una O. Entonces yo coloco la O, además entendí que en la operación sujeto baja como sujeto, predicado baja como predicado, pero obviamente el predicado, o sea, este es el que baja reemplazado por su complemento. Y entonces lo que yo voy a buscar es una alternativa que tenga esta forma absolutamente idéntica. ¿Ok? Bien, aquí les explico algo más de lo que Luis nos dice, ¿ya? Para que sepan cómo tomarlo, porque a veces decir palabras muy ligeras a veces genera confusión y inclusive a veces dicen, no, el Roy me ha dicho, entonces un poco cuidado, y ahorita lo explico. Pero bueno, entonces voy a las alternativas y tengo que buscar una alternativa que tenga esta forma igual, ¿no? Obviamente es una O, entonces debe decir algunos, inclusive, como dije hace rato, este tema es tan estricto en el sentido de que debes buscar una expresión que tenga o que empiece con esta forma de V, así que lo que empiece con V ni siquiera lo miro. Por ejemplo, esta acá, comestible, chao, ¿no? ¿Cuál más? Comestible, chao. Entonces, ni merecen mi atención, ¿no? Merecen atención. Hablo un ratito, Andreito, ahorita para que me puedas preguntar, ¿ya? Para terminar la pregunta. ¿Qué más? Bueno, las demás aparentemente podríamos hacerlas bien a formalizar, pero ya me parece que por las tres que nos quedan, la clave debe ser la clave dado. ¿Por qué, profe? Porque aquí dice la mayoría no son. Esta es la particular negativa O. Primer conjunto vegetales, segundo no comestibles, y esto es la alternativa que tiene la forma exacta a lo que está aquí, ¿ya? A ver, primero vamos con Luis, y luego vamos a lo que me dijo. Luis me dice, o me preguntó hace rato, ¿no? Todavía no leo lo que responde, me dice, profesor, la obversa es una equivalencia, claro. Por eso se llama oversión o equipolencia, porque en realidad la oversión es el único de los 4 modelos que además de ser una inferencia, también es una equivalencia perfecta, ¿no? ¿Y esto cómo lo notas? Bueno, porque en realidad, si yo analizo esto por la lógica de conectores, ¿no? Aquí, en el ejemplo, en la premisa dice, algunos vegetales son comestibles. Y en la conclusión, ¿qué es esto? Como es una O, debe tener una forma negada y dice vegetales que no son comestibles, ¿no? Entonces, obviamente, es una estructura totalmente equivalente a esto. Por eso que la operación se considera como un modelo de equivalencia, ¿no? En realidad, ¿no? Y esto cumple, ¿por qué? Porque todas las equivalencias al final son inferencias. La operación es el único de los modelos que además de presentar una forma de inferencia, también es una forma de equivalencia. Pero aquí sí, mucho cuidado con esta vaina. Lo que pasa es que hablar de una equivalencia es a veces muy ligero, porque de repente, profesor, busca una equivalencia nomás. No, no. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar una alternativa, por ejemplo, que sea una equivalencia, pero que no tenga esta forma. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que encuentres una alternativa enano. O sea, no sé, quiero ponerme a filosofar un poco para que me entiendan bien esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si encuentro una alternativa enano, por ejemplo, profesor, que diga, no sé, pues a ver, C o complemento de V, ¿no? Entonces tú dirás, pero profe, yo lo he analizado y este son equivalentes. ¿Por qué la misma clave? Porque no es obversa. O sea, la idea de que te pidan una obversa es que tú apliques el modelo y encuentres la forma absolutamente idéntica. Por eso estoy tratando de resaltar esto. Entonces, que alguien te diga,
Por ejemplo, ¿no? Porque a veces se malentiende, ¿no? Ya me han dicho que es una equivalencia, busco cualquier equivalencia, no cualquier equivalencia. Si no hay que buscar una expresión que tenga la forma que está aquí igual. Así que hay que como que denominar las cosas así como que por su nombre para que no se me confundan después. Y peor, digan, no, tú me has dicho, yo no, ¿ya? Cuidado. Bueno, aquí, ahí está, justo lo preguntó Marco. Profe, o sea que ahí no se puede conmutar. No. ¿Por qué? Porque esa es la idea de que te especifiquen un modelo de inferencia. Tú puedes conmutar, puedes acomodar, adaptar, cuando la pregunta dice abiertamente se infiere. Y esto es muy parecido a lógica de conectores. Por ejemplo, si en lógica de conectores, te pongo un ejemplo, ¿ya? Si en lógica de conectores, por ejemplo, ya que vamos a llegar ahí ahorita, y aprovechando un poquito también, te decían, por ejemplo, dada la proposición, por ejemplo, Pedro y Carlos van a la playa, ¿ya? Y te daban dos alternativas nomás, ¿ya? Es falso que Pedro no va a la playa o Carlos tampoco va a la playa. Y la alternativa 2 que dice Carlos va a la playa y Pedro va a la playa. Es más, voy con una tercera alternativa que dice Pedro va a la playa y Carlos va a la playa. Miren la pregunta. Escuchen la pregunta, por favor. Si aquí te hubieran pedido en la pregunta equivale, por favor, todos aquí, ¿eh? Si estás no, un ciclo, 2, 3, 4 ciclos, con más razón, mira acá. ¿Cuál hubieras marcado si la pregunta decía Pedro y Carlos van a la playa equivale? Dime cuál alternativa marcarías de las tres. ¿Cuáles? Los leo. Ahora sí, los leo. Todas, dice Luis. ¿Quién más? Todas, dice ya. Las tres. Muy bien. Correcto. ¿Por qué? Porque como la pregunta te dice equivale, ¿qué significaba? Que abiertamente te están dejando la posibilidad que tú busques toda la ley que quieras, ¿no? Conmutación de Morgan, definición de implicador, absorción, identidad, tablas, todo, ¿no? Eso es, creo que conocido por todos. Pero si la pregunta te hubiese dicho aquí, equivale por conmutación, la pregunta es, ¿cuál de las tres alternativas marcabas? Si te decían equivale por conmutación, ¿cuáles marcabas ahora? Mira, ahí, no sé si estoy leyendo bien, Luis dice que es la 3, Jan dice que es la 2, Florian la 2, Valles la 2, la 2, la 2, la 2, la 3, Denis dice que es la 3 y Marco dice que es la 2. Yo les hago una pregunta, ¿no? No sé si en realidad saben que es conmutación, pero los que dijeron la 3, una pregunta, ¿esto que está aquí, esto es su conmutación? ¿Tú lo ves conmutado? ¿Saben qué es conmutación? No, la conmutación no significa conmutar los elementos. La respuesta en realidad, en este caso, sería la 2. ¿O no es cierto? Claro, no, es que es cierto. A eso voy yo. Y voy a resumir esto rápido. Cuando la pregunta te dijo equivale, todos dijeron que es las 3. Correcto, porque las 3 son equivalentes, ¿no? Pero si la pregunta te dice equivale por conmutación, ¿qué buscabas? Solamente la conmutación. Y la conmutación es solamente la 2. Solamente la 2. ¿No? Ahora, lógicamente, solamente la 2, porque es la única que está conmutada. Ahora, si alguien dice, pero ¿por qué no puedo volver a conmutar, compadre? Aquí te piden conmutación, no te piden la conmutación de la conmutación. Esa es la parte estricta de lo que aquí pasa mucho, ¿no? En este tema es por eso normal. Hállame la conversa, ya listo, nada más. Hállame la contrapuesta parcial. Por eso es que tú lo que encuentras tras aplicar el modelo, tienes que buscarlo igualito. Ya no puedes cambiar nada. Ahora, diferente fuera si me hubieran dado tal, se infiere, ahí sí, ahí aplica todo lo que tú puedas, voltea, acomoda, todo lo que tú quieras. Pero esa es la explicación del por qué no se pueden adaptar algunas cosas en este tipo de tema. ¿Está bien? Conclusión. Si tú es una pregunta que te dice, hállame la versa, hállame la contrapuesta, hállame la contraria de la contrapuesta de la versa, tú aplicas el modelo, lo que te sale, igualito en las claves. ¿Ya? Bien. Seguimos. No nos podemos alargar mucho porque es un tema paja, pero es fácil en realidad, pero tiene bastantes dudas que a veces ocurren, ¿no? A ver, una pregunta. A ver la 3. A ver la 3. Vamos a ver la 3, muchachos. Bueno, ustedes tienen la clave, como dicen, ¿no? Pero bueno, el que quiere, ¿no? Honestamente, de responder la clave, porque en realidad pues, no ganas puntos, ¿no? Yo no te califico. Pero es para entender un tema que yo ya les he dicho. Miren, muchachos, aquí hay una parte importante que también quiero que ustedes vean acá, ¿ya? Por eso les dije, este tema depende que ustedes
sepan leer bien el enunciado. Miren lo que dice aquí. Dada la producción, bla, 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 tiene como convertiente, razón no, tiene como convertiente. Me están pidiendo la convertiente. La convertiente, el profesor explicó en la teoría, es la premisa en el modelo de conversión. Por lo tanto, si me están pidiendo la convertiente, lógicamente lo que me deben estar pidiendo es la premisa. La pregunta aquí es que yo halle la convertiente. Lo voy a escribir aquí, por favor. ¿Ya? La convertiente. ¿Sí? Bien. O sea, me piden la premisa. Entonces, si me piden la premisa, lo lógico es que lo que me tienen que estar dando a mí es la conclusión. ¿Sí o no? Porque si me piden la convertiente es porque obviamente lo que me dan aquí cuando dice algunos mitómanos no son inteligentes es la conclusión, ¿no? Entonces, esta es una particular que además es negativa. Hablamos de una O. Primer conjunto mitómano, segundo conjunto inteligentes. Listo. Me piden que yo halle cuál es la premisa que permite generar, o cuál es la convertiente que genera esa O como una conversa. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí nosotros es ir al cuadro de conversión y obviamente ver que una O es resultado, es conclusión, es producto de una E. ¿Ok? Entonces, colocaré la E aquí y obviamente los conjuntos invertidos me dan aquí y aquí M. Y esto es lo que tú vas a buscar en las alternativas así, tal cual como está allí. Igualito, ¿no? Y ya con esto creo que, pues, obviamente todos sabemos que la respuesta debe ser una E que empieza con, ¿no? Inteligentes, obviamente, y que sería la clave en A, ¿no? No hay mucho que decir, repiten este tema. Ningún inteligente es mitómano, es una E, ¿no? Según lo que nosotros explicamos en la parte de traducciones. Ya, veamos. Claro. Jeremy dice, cuando la pregunta dice su contradictorio implica, te están pidiendo la inferencia por contradicción. Significa que vas a tener que usar los valores para inferir. Porque recuerda que el cuadro Boesio para inferir usa valores, ¿no? Entonces, si te dan una verdadera, ya sabes que su inferencia, su contradictoria sería por ejemplo, una O falsa. Es Jeremy que me pregunta eso. Aplica cuando de Boesio. Cuadro Boesio, claro, sí, esa es la respuesta. ¿No? Sí, cuadro Boesio, pero tener en cuenta que la palabra implica significa inferencia. Y para eso hay que utilizar los valores del cuadro. Que les expliqué cómo aprenderlo, ¿no? Vamos a ver si llegamos por ahí alguna de esas también. A ver, vamos con otra más. Entonces, en esta parte, por favor, moscas en lo que te piden, ¿no? Porque en esta pregunta, por ejemplo, cuando, claro, no están las claves en la práctica, sí muchos dicen que la clave avión, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces creen que todo es aplicar premisa y conclusión. No, tú tienes que leer. Acá te dice que esta promoción tiene como convertiente, o sea, te están pidiendo la convertiente. Y obviamente con eso yo entendí que lo que me pedían es esta premisa, ¿no? Y lo que me estaban dando, por lo tanto, es la conclusión. Entonces la respuesta era, ¿no? Buscar la premisa. Bien. A ver. Saltemos algunas, a ver. Saltemos algunas para poder... Ya, a ver, por aquí me preguntaron algo que, bueno, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Porque, bueno, obviamente, para poder manejar un poco esto, ¿no? A ver, pregunta 8, creo que se me habían preguntado a mí. Lo que pasa es que solamente preguntan la 8 porque la clave que ustedes tienen no les cuadra a algunos y creen que está mal la clave. No es que esté mal, sino que es cuestión de saber leer, como dije, ¿no? Hay partes donde hay que saber leer bien esto. ¿Ya? Vamos a ver. Atención. Atención a la pregunta 8. A ver, ya, ¿qué en particular o de particular tiene la 8, profesor, como pregunta? Bueno, es que tiene una palabra que creo que es bueno saber, ¿no? Y como dije aquí, hay que saber leer. Y eso yo no te puedo enseñar. Yo te enseño los modelos, te el resumen, pero leer, eso lo sabes tú. Y si tú aquí lees adecuadamente, ¿ya? Aquí dice lo siguiente. Dice, la proposición, bla, 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 es obvia. Yo quiero quedarme con esta parte nada más. Y que usted, y el que preguntó, porque por ahí está en el chat, no sé a ver si lo ubico a ver a toque. Mejor, ¿no? Porque a veces preguntan y ya ni escuchan, ¿no? Y luego termina, ¿cómo era esa pregunta que le dije hace una hora, profesor? Ya no, pero, o sea, ya. A ver, por acá creo que está. Acá está.
Luis, justo fue Luis el que me preguntó. A ver, Luis, supongo que estás escuchando. Cuando yo leo esta parte de la palabra más que dice eso versa, ya con eso yo entiendo que esto es conclusión. O sea, lo que me están dando aquí es la conclusión. ¿Cómo sabes? Ahí lo dice. La proposición bla, 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 eso versa. Suficiente, esto es conclusión. Entonces, si lo que me están dando a mí es la conclusión, pues voy a colocarlo donde me lo están dando, que es la conclusión. Esto me dan a mí. ¿Qué cosa dice? Todos son, afirmativa A, ¿no? Todos los no parisinos, dice, son no madrileños. Ya está, es una A. Ahora, aquí viene la parte bonita que a veces uno duda, ¿no? Profe, si me dicen eso versa de la conversa, y hay un... A mí me han enseñado, dicen, ¿no? Que cuando te piden la conversa empieza por último. Sí, eso lo saben todos. Pero tú mismo lo dices, cuando te piden la conversa, o sea, te piden la conclusión. Aquí no te piden la conclusión, aquí te dan la conclusión. Entonces, ¿de qué depende eso? Que sepas leer. Por eso te dije, no es un tema huevo, pero hay que saber leer. Entonces, cuando yo veo que esta es conclusión, la diferencia de cuando te dan la premisa y te piden, llame la verse, la conversa, la contrapuesta, y sí, empiezas del último, hacia el primero, es que ahora empiezas del primero y el segundo. Es decir, esto que está aquí es versa. ¿Ya? ¿Y eso es versa de quién? Del que está más arribita, pues. Y ese que está más arribita es la conversa. ¿Y de quién será la conversa? Del que está más arribita, que obviamente es la premisa. Y que obviamente lo que te piden a ti aquí. ¿Listo? Bien. Es un proceso inverso, pero mecánico. No hay que ser muy genio. Entonces, primero yo digo, a ver, esta A, ¿de quién será versa? Me voy a mi cuadro de versión y veo que una A, o versión, perdón, una A es versa de una E. Ya. Entonces aquí pongo la E y obviamente sujeto como sujeto, predicado como predicado, pero sí me acuerdo que en la operación este pata que está aquí ha tenido que bajar negado. Y si aquí ya tiene un palito, es porque arriba ha tenido que estar calatito, así, ¿no? Así, limpiecito, para que quede ahí, acá. Ahora, esta E, ¿de quién es versa? Me voy a mi cuadro y, por favor, aquí dice que es versa, no dice que le saque versa. Eso también es un tema de saber leer, ¿no? Es versa ya. Miro mi cuadro y digo, una E, este no es. Conversa. Una E es conversa de quién? De una misma E. La E es conversa solamente de la E. Ahí está, ya. Entonces la E es conversa solamente de la E. Entonces aquí, con otro colorcito para que los socios se acá, de la E. En la conversión, o sea, aquí iba M, y aquí iba P. Esta es la premisa que a ti te pide el ejercicio. Por eso que si te hubieran dado la premisa, mira, vamos a comprobar, y te hubieran pedido, hállame la versa, la conversa, tú empezás por la conversa, ¿ves? Y luego la versa. Te das cuenta que todo está ordenado. Entonces esa es la sugerencia que aquí les doy en este caso. ¿Cuál? Lean. ¿No? Esa es la diferencia de la pregunta 8, por ejemplo, con la pregunta número 9. Miren la 9. O con la 7, perdón. El que no diferencia la 7 y la 8 no sabe leer. Mira lo que dice acá. La proposición, bla, 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 determina la versa, la conversa. Ya, aquí sí me están pidiendo que encuentre la versa, la conversa. O sea, esta es la premisa. Y me piden que encuentre la versa, la conversa. Aquí voy a empezar primero por la conversa y luego por la versa. Porque esta es premisa. Esto es conclusión, el que yo he hecho ahorita. Por eso que empezaba en este orden, ¿ya? Bien, no sé qué clave dice ahí en la práctica, que todos tienen su clave, dice, pero yo aquí veo que la clave debe ser, a ver, la clave beso, ¿no? O no, ¿cuál debe ser acá? No parisino. No, perdón, estamos buscando esto, pero estoy loco. Este estoy buscando, ¿no? ME complemento de P. ME complemento de P. Es una E. Ya, enano, ¿no? Esta me parece que debe ser. Esa deben tener ustedes seguro en las claves, ¿no? El universal, negativo E. Primer conjunto madrileño, segundo no parisinos. Y esta entiendo que es la respuesta, ¿no? Verifíquenla ahí, por favor. No hay nada complejo en este tema. Es un tema de saber leer. Al menos estos puntos sí es básico. Tienes el cuadro a la mano, sabes leer, ubicas premisa, conclusión, nada más. Oye, no sé si lo escribo acá, porque creo que algunos ni se han dado cuenta.
Ya. Sobre todo para su compañero Luis, que creo que no. Lo que pasa es que algunos seguramente que cuando le resolvieron no les queda esa clave. Está mal la clave, ¿no? Ya vieron que no, ¿no? Bien, otra pregunta más. A ver, vamos a una que tenga que ver con el cuadro Boesio. El problema es el tiempo, ¿no? Muchos fritos. Está bien. Ya. Como en la 7, pero con la diferencia de premisa y conclusión, entiendo, ¿no? Ahí Luis me dice, lo hizo como en la 7 ya, pero diferencia entre premisa y conclusión. Obvio, ¿no? Ah, claro, también, era otra opción. O sea, buscar todas las alternativas. Sí, pues también. Es otra forma. A ver, vamos a hacer la que yo les expliqué hace ratito, que de repente puede servirles un poco, ¿no? ¿Cuál era esta vaina? Déjame ver. Ya, miren la 26. Esta quiero explicar, ¿ya? Ojo, esta 26 creo que puede un poco ilustrar lo que hace rato expliqué. Miren la 26, muchachos. Miren la 26. A ver. Chicos, observen acá, por favor, lo que voy a decir, ¿ya? Miren esta pregunta, a diferencia de las anteriores que hemos visto. Es una pregunta que, a diferencia de las anteriores, te dice, dada la proposición tal, se infiere. ¿Lo ves? No por conversión, no por operación, no te dice su contraposición parcial, como en esta, ¿no? Mira, a ver, hállame la conversa, encuéntrame la versa, ¿no? Quiero la convertiente, o sea, te especifican qué cosa, ¿no? Acá no. Acá te dicen, se infiere, tú ves lo que aplicas. ¿Sí? ¿Está claro? Tú ves lo que aplicas. O sea que cuando hay preguntas de este tipo, esta es la típica pregunta que nosotros dijimos que lo que hay que buscar son obviamente todos los modelos de diferencia. Buscarás conversión, operación, contraposición y el mismo cuadro Boesio. Todo lo que se pueda. Vamos a formalizar la premisa que me dan, porque me dan una premisa y me piden que infiera, ¿no? Ya. Dada la producción verdadera, me dan un valor. Ya eso te hace incluir, inclusive que puede ser que el cuadro Boesio también entre a tallar ahí. Ni siquiera un, la palabra ni siquiera un es una E, ¿sí o no? Lo conformas con esto. Entonces tu premisa, repito, es una E que dice ni siquiera un inglés es americano. Profe, pero me dicen que es verdadera. ¿Dónde pone eso? No le pones nada. Si me hubieran dicho que es falsa, ¿qué hacía? La falseaba. Esto es una E falsa. Esto es una E verdadera. Por eso que el dato que está aquí lo dejas en blanco diciendo que es verdadera. Profe, si acá dijeran que es falsa, ya te dije hace ratito, lo falseas así, ya, ahí está. ¿Lo ves? Ya. Entonces, esa es tu premisa. Una E verdadera. Perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Todas las alternativas que a ti te están dando acá son supuestamente las conclusiones que se han obtenido a partir de ese modelo. ¿Cómo así? Mira lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Todas las alternativas que tú ves acá son supuestamente las conclusiones que deberían haberse obtenido de la premisa que te han dado a ti. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formalizar cada alternativa y vamos a ver cuál de ellas puede, al colocarse en esta parte de la conclusión, completar una inferencia válida. ¿Está bien? Acá vamos a ver, está aquí en castellano, ya en castellano, míralo. Vamos con la 1. Ojo lo que dice, es falso que todo inglés es americano. Ya, esto, profesor, vamos a ver si es que es cierto o no. Como tú ya te sabes los 4 modelos, los has practicado, tú dirás, a ver, aquí te dicen que de una E verdadera se infiere en una A falsa. De una E verdadera se infiere en una A falsa. Voy a ver si eso es cierto. ¿Ya? No sé si vamos a aprovechar que el cuadro de Boesio lo tenemos por acá. Vamos a ver, ¿ya? Para podértelo explicar. Sobre todo para los que son nuevos, ¿no? Que de repente por ahí recién están aprendiendo el curso.
Difícil, ¿eh? En realidad un poco difícil, pero lo que pasa es que un paralelo así está diseñado para eso, ¿no? Bueno, tenemos que tratar de... Que aquí chiquitango nomás, ¿ya? Chiquitanguito nomás le he puesto, ¿eh? Ya, aquí está para que lo vean, ¿ve? Ya, vamos. Profe, aquí te están diciendo a ti que de una E verdadera se fiere una falsa. A ver, E verdadera a falsa. Sí, listo. ¿Cómo se llama ese modelo? Contrariedad. O sea que la 1 es cierta, profesor. ¿Ya? La 1 es cierta, ya sabes, ¿no? La 1 es una alternativa cierta entonces. Vamos borrando para poner otro número. Entonces la 1 ya la aceptamos, ¿ah? 1, cierta. Muy bien. Se llama contrariedad. No lo voy a colocar acá por un tema de tiempo también, porque ya estamos en la hora, ¿no? Pero es la contraria, ya sabes, ¿no? De una E verdadera a falsa. Vamos con la número 2, que dice la 2. Con esta terminamos por el tiempo, ¿eh? Jamás ocurre que algunos americanos, sean ingleses, les explico un dato, muchachos. En el cuadro de Boecio, ¿ya? O de las 4 formas categóricas que todos conocemos, vamos a verlo acá rapidito, más pequeñito, ¿ya? Son ingleses, ¿ya? De las 4 formas categóricas que tú conoces, SAP-SIP-SIP-SOP, solamente hay 2 de ellas que tú puedes invertir sus conjuntos o voltearlos si tú quieres sin ningún problema. O sea, tú puedes leerlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, igual. Eso le pasa a la A y le pasa a la, perdón, a la E y a la I. Entonces, como ahí tengo una I, pues, profe, o sea que esta alternativa sería la misma vaina que tener esto, sí, la misma vaina. O sea que usted puede, vamos a analizarlo con esto de acá, ¿no? Esto. Vamos a ver si es conclusión, sí. Vamos a ver si es conclusión. ¿Qué dice aquí en el cuadro? Dice que de una E verdadera se infiere una I falsa. Veamos, de una E verdadera, estoy aquí, una I falsa, acá está, sí. Eso se llama contradicción, profesor. Contradicción, es decir, sería su contradictoria esta alternativa. Entonces, aceptémosla, es la contradictoria, listo. Ahora, para el que por ahí estuvo escuchando hace rato, dirá, pero ¿por qué acá sí puede voltear, profesor? Porque ya te dije que cuando dices infiere, puedes aplicar todo lo que quieras, ¿te acuerdas? Ya, los que están atentos, ¿no? Porque los que recién se han activado ahorita, estarán más perdidos, pero bueno. Ya. 3. Algunos ingleses no son americanos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver si esto puede completar también un modelo de inferencia. Veamos, aquí qué dice, profesor. Dice que de una E verdadera se infiere una O verdadera. Veamos, E verdadera o verdadera. Ahí está. Muy bien, sí es cierto. Eso sería su subalterna. Su subalterna. Su subalterna. ¿Ya? 3, subalterna. Vamos con la 4. Existen americanos que no son ingleses. A ver, vamos a ver. A o I. Veamos. A o I. Profe, ¿de estos infieren esto? Sí. Tú sabes qué modelo es, se llama conversión. Porque de una E se infieren una O. Los conjuntos se voltean. Entonces es cierto que esto es su inferencia por conversión. Aquí lo tienes tú en el cuadro. De una E, una O, ¿no? Entonces esta alternativa 4 también sería porque su conversa. ¿Ya? Y finalmente la 5 que dice todo americano es no inglés. A ver, vamos a ver si se puede esta conclusión, todo americano es no inglés. Que debe ser así. Todo americano es no inglés. Sería sí. ¿Sabes por qué? Porque si tú a esta E que está acá le das vuelta, ¿y por qué le das vuelta, profesor? Porque la E y la I se pueden voltear sin problemas. Y si tú miras esto, me vas a decir que de aquí a acá sí, porque esto se llama oversión. ¿Sí o no? De una E si tienen una A. Aquí está el cuadro de versión B. De una E si tienen una A. ¿Correcto? Y además este es el que baja negado B. Complemento. Entonces también es la 5 porque sería su opersa. En conclusión, en esta pregunta, la respuesta debe ser todas. Y aquí si te diste cuenta cómo apliqué todos los modelos. Esta es una típica pregunta de lógica tradicional. Pero la mayoría de preguntas a veces siempre apuntan a un modelo exacto, ¿no? Así que cuando te piden conversa, limítate a aplicar exactamente el modelo que te pidieron y buscar las claves igual. No me combines nada, no me adaptes nada. Aquí sí ya todo lo que se pueda, ¿no? Porque está abierta la inferencia a aplicar todo. Bueno, chicos, no hay tiempo para más en realidad, pues sabes que no es un tema, ¿no? Del tiempo que siempre es un poco, a veces un poco corto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ¿ya?
Bueno, chicos, me despido, se me cuidan y ya estaremos viendo para un seminario que dice la gente. Pues, ojalá, ¿ya? Cuídense, chao, hasta luego. Gracias, profesor. Profesor, ¿el Listo. seminario va a ser virtual o presencial? Y no sé, quiero ver, a ver, de repente se puede presencial, hay que coordinarlo con, ¿no? Se puede conversar con Luchito, a ver, ¿ya? Cuídense, Sí, hasta pero- luego, chicos. Listo, profe. Chao, hasta luego. No, yo no vivo en Trujillo, vivo lejos. Mm. Ya por ahí hay que tratar de organizarlo, porque a veces lo hacen los dos, presencial y virtual, ¿ya? Chao, chicos, cuídense, hasta luego.